that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él nos invita siempre. Él dice, ven, acércate, no te alejes, acércate. Y hoy yo quisiera enfocarnos en una cierta frase que Dios usa, dos palabras que Dios usa realmente un montón de veces en su palabra, y son estas dos palabras, mi pueblo. Dios muchas veces habla y acerca de mi pueblo. En Isaías capítulo 1, un verso que leímos también ayer, Isaías capítulo 1 y versos 2 y 3, dice lo siguiente: oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mira, él aquí en verso 2 dice, hijos, yo crié hijos. Está hablando de sus hijos. No, Jesús lo hizo muy en claro. Muchas veces nosotros oímos gente decir, bueno, somos todos hijos de Dios. No. Jesús dijo, cuando él estuvo hablando con los que estaban rechazándole a él como Mesías, él dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Entonces, no hijos de Dios, sino hijos del diablo. Uno es hijo de Dios solamente por acercarse a él por fe. Fe en Cristo, fe en Jesús, fe en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Es la forma en que uno nace de nuevo. Hay una sola manera de nacer de nuevo, y es por la fe en Jesucristo, Dios hombre, Dios quien se hizo hombre y vino aquí para morir por nuestros pecados en la cruz, y es el único nombre bajo el cielo por lo cual el hombre puede ser salvo, es el nombre de Jesús. Y uno no nace de nuevo por fe en ningún sistema religioso, solamente por la fe en Cristo, por la fe por conocerle a Dios, no por conocer ciertos mandamientos en la Biblia, no por obedecer ciertos mandamientos, sino por la fe. No somos salvos por nuestras obras, Efesios 2:9, sino somos salvos por gracia y por medio de la fe, en Efesios 2:8. Y las obras de la ley, ninguno se justifica por las obras de la ley, en Gálatas 3:11,
dice, eso es evidente, porque por gracia y por medio de la fe somos salvos, y así hemos nacido de nuevo. Si uno ha nacido de nuevo no por algún esfuerzo suyo, sino por recibir la justicia que proviene de Dios, que Dios declara justo al que confía en Cristo. Esto es el Evangelio. Y entonces, pero esto es lo que nos hace su pueblo. Somos ahora sus hijos, somos su pueblo. Dios, y esto es algo que quiero decir aquí, hay disciplina. Mira, vamos a leer, antes de seguir aquí en Isaías y después en Jeremías, quiero ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, porque aquí Dios habla de la disciplina y él dice en cuanto a nosotros, él dice, hijo mío, en Hebreos 12 y verso 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos nuestros padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que Dios está intentando decirnos aquí en Hebreos 12? Cuando somos disciplinados, cuando Dios nos castiga, cuando nosotros ¿y cuándo es que Dios nos disciplina? Sino cuando nosotros nos apartamos de su camino, de su voluntad, de su plan, de su propósito, de su llamado, cuando nosotros vamos por nuestro camino y estamos apartándonos de sus deseos para cumplir nuestros deseos, y Dios nos disciplina. Dios nos va a disciplinar. ¿Por qué? Y esto es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque somos sus hijos. Porque somos su pueblo. Mira, aun cuando Dios dice aquí, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero debemos estar consolados aquí. Porque Él dice, mi pueblo. Él no dice, ahora no va a ser mi pueblo. No. Sí, no están entendiendo, no me conoce. Esto es la queja de Dios aquí. Pero aun cuando, mira, hijos de Dios, aun cuando, puede ser que realmente tal vez tenemos un concepto equivocado acerca de él. Tal vez hemos tomado el desvío de los Gálatas cuando ellos, habiendo comenzado por gracia por medio de la fe, tomaron el desvío
de los maestros legalistas que los enseñaron que ahora la vida cristiana no es por gracia, por medio de la fe, sino es ahora tú estás siendo evaluado por tu comportamiento, y ellos fueron desviados y siguieron la enseñanza de esos hombres que los enseñaron ley en vez de gracia. Y pues eso es el desvío que muchos toman también hoy en día. No solamente hace 2000 años atrás sucedió, sino sucede en todos los siglos. Pero Dios, pero cuando esto sucede, Dios va a enviarnos una carta. Dios va a enviarnos como el apóstol Pablo, para decirnos, hey, necios, esto es lo que Dios inspiró esa carta. Necios, insensatos, hey, ¿cómo te gustaría recibir esa carta de Dios? Y Dios te llama necio, y Dios te llama insensato. ¿Te vas a ofender o vas a recibir una palabra de corrección de parte de Dios, tu Padre, que te ama? Y Él todavía dice, hijo mío, mi pueblo. Cada vez que yo leo mi pueblo, hay una consolación en mi corazón. Porque aun cuando Él me está corrigiendo, Él me está llamando su hijo. Aun cuando Él está diciendo, hey, estás yendo en una dirección equivocada. Sabes que nosotros tenemos que siempre estar disponibles para recibir corrección. Tenemos que recibir corrección. Los líderes tenemos que recibir corrección. Todos tenemos que recibir corrección de parte del Señor. Y podemos también aún recibir corrección de parte de hombres. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 5 y verso 19, dice lo siguiente: contra un anciano o un pastor, un líder en la iglesia, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y a los pastores, a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos. No dice condénalos, dice repréndelos. Como en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando él dice allá en 1 de Timoteo 5 y verso 19, repréndelos a los que persisten en pecar, a los líderes, a los pastores que persisten en pecar, y ninguno de nosotros es perfecto. Esto es algo que debe ser muy claro, ¿no? No hay ningún líder en ninguna iglesia cristiana que está viviendo sin fallar. Pero dice a los que persisten en pecar, no es que no podemos ser, no es que no podemos recibir corrección. Debemos poder siempre ser corregidos. Dios usando hombres y mujeres de Dios para, hombres de Dios, hermanos, nosotros tenemos que recibir corrección. Tenemos que ser responsables aún delante de la congregación, delante de la palabra de Dios. Y Dios va a usar hombres y mujeres de Dios también para decirnos, hey, esto no está bien.
Si algo no está bien, entonces no está bien. No podemos elevarnos encima de la iglesia y decir, oh, pero yo soy más allá de, ustedes no van a poder mantenerme responsable. No, yo tengo que tomar la posición de un siervo. ¿No es eso lo que Jesús dijo a los discípulos? Yo he lavado sus pies. Y ustedes no entienden ahora lo que yo he hecho, pero van a entenderlo después, porque ustedes, en vez de enseñorear sobre gente, ustedes van a tomar la posición más baja y ustedes van a servir. Ustedes van a servir y ustedes van a poder aún ser corregidos. Pedro fue corregido por Pablo. Y Pablo habla de eso en Gálatas capítulo 2. Pablo habla mucho sobre cómo él tenía que corregir a Pedro. Cuando Pedro Pedro es un apóstol, pero fue corregido por Pablo, y después cuando Pedro escribe acerca de Pablo y menciona a Pablo, ¿cómo es que Pedro habla de Pablo? Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, y él recomienda a toda la iglesia, él recomienda cuando él escribe en 2 de Pedro 3, él dice, lee las cartas de Pablo, lee las escrituras. Pablo ha sido inspirado por Dios y ha escrito cartas, y ustedes deben leer sus cartas porque hay cosas que son difíciles de entender. Y Pedro dijo esto, no es mi amado hermano Pablo. Pero Pedro, ¿no era Pablo quien te corrigió delante de otros allá en Antioquía? Sí, y yo necesitaba ser corregido. Oh, esto es una cosa fantástica cuando nosotros podemos entender que Dios, aun cuando Él nos corrige, que Él no está diciendo, ok, ustedes ya no son míos. No, Él está diciendo que por el hecho de que Él está corrigiéndote, en vez de significar que tú no le perteneces, es una indicación que sí le perteneces. Tú le perteneces a Él, y Él es tu Dios, y tú eres su hijo. Y tú eres su hijo de Dios. Y Dios dice, mi hijo, y Dios dice, mi pueblo. Y cada vez que leemos esto, leemos, oh, hijo mío, oh, en primera de Juan escribe y él nos corrige en primera de Juan. Y él nos habla y dice, oh, hay amor. Pablo, cuando él escribe a los Corintios, y dice, ustedes tienen división, disensión, contiendas en la iglesia, ustedes son carnales, pero él no dice que no son hijos. Él dice que son carnales. Él dice que son hijos carnales. Él no duda de su salvación. Él está diciendo que ustedes están andando como si no fuesen salvos, pero son salvos, son hijos de Dios por gracia, por medio de la fe, y siendo hijos tienen la capacidad de ser corregidos por Dios, o por lo menos deben poder soportar la corrección, porque Dios nos trata como a hijos. Esto es lo que él está diciendo. Este es el autor de la carta a los hebreos. Él, en capítulo 12, el propósito allá es simplemente decirnos, es animarnos cuando hemos sido corregidos a no estar desalentados por la corrección, porque la corrección no significa que Dios no nos ama, sino que significa que sí. Y podemos realmente, aún como él dice, bueno, la disciplina no parece cosa placentera,
pero da fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Dios nos está tratando como a hijos y Él dice, hijo mío, ama. Hijo mío, Pedro, hijo mío, ama. Pedro, ¿me amas? Pedro alimenta a estas ovejas. Pedro, eso es algo que también nos encanta, ¿no? Dios llama ovejas para pastorear otras ovejas. Somos los líderes, también somos ovejas. Somos ovejas. Dios nos llama a otra especie, ¿no? Otra clase de persona. Dios llama a ovejas para pastorear otras ovejas. Y no nos promociona a una clase que ya no somos ovejas, sino es por eso en Efesios 4, 11 y 12, el don del pastor es para equipar a los santos, de los cuales el pastor es uno, para la obra del ministerio. ¿Quiénes son para la obra del ministerio? ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? ¿Los pastores? No, los santos. Los santos hacen la obra del ministerio y los santos o las ovejas del rebaño del Señor somos todos. Somos todos los que hemos confiado en Cristo Jesús. Todos los que hemos nacido de nuevo por gracia y por medio de la fe, somos hijos y Dios nos llama sus hijos y Él dice, hijo mío, y Él dice, mi pueblo, y tal vez Él dice, mi pueblo no me conoce, pero después en Isaías 52, Él dice, mi pueblo sabrá mi nombre, mi pueblo sabrá mi naturaleza, mi pueblo sabrá mi carácter, me conocerá. Tal vez ahora no me conoce bien, pero yo los conozco y ellos han conocido, por lo menos, se han acercado a mí, han recibido la justicia mía por gracia, por medio de la fe, se humillaron para recibir la salvación, se han entendido que necesitaban nacer de nuevo, ser salvos, pero después tal vez tomaron un desvío y ahora piensan que como los Gálatas y ahora están pensando que tienen otras ideas en cuanto a cómo es la santificación, tienen otras ideas en cuanto a quiénes son y no tienen la idea de que son lo que son por la gracia de Dios, sino tienen la idea de que son lo que son por lo que hacen, por su comportamiento. Y entonces han tomado el desvío de los Gálatas y están haciéndolo. Lo hicieron 2000 años atrás y lo hacen hoy en día también. En el año 2018 están haciendo la misma cosa que hicieron y están haciéndolo. Por eso la Biblia es tan relevante, porque el hombre, la vieja naturaleza pecaminosa que tengo yo, y la vieja naturaleza pecaminosa que tienes tú, es la misma vieja naturaleza pecaminosa que tuvo Pedro. Es la misma vieja naturaleza pecaminosa que tuvieron los santos del primer siglo y que tuvieron los hijos de Dios, como Abraham, como Moisés, como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como José, como quien no mencioné, como David. Es la misma vieja naturaleza pecaminosa. No estamos sorprendidos por las fallas de gente, pero Dios disciplina absolutamente. Dios dice a los que persisten en pecar, a los que no quieren ser reprendidos, a los que no quieren arrepentirse, a los que no quieren confesar su pecado, repréndelos,
Si alguno confía, por eso ¿cuál es la palabra que estoy buscando aquí? La provisión de confesar nuestros pecados. Jesús no necesitaba esa provisión, porque él nunca pecó. Jesús nunca necesitaba confesar sus pecados al Padre, porque él no tuvo pecados para confesar al Padre. Pero él era el único hombre así, obvio, ¿no? Pero nosotros tenemos esa provisión. Tenemos la provisión de 1 de Juan 1.9 y la promesa de 1 de Juan 1.9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestras conciencias. Hebreos 9. Nosotros necesitamos tener nuestras conciencias purificadas en nosotros delante de Dios. Tenemos que entender que necesito ver que yo soy limpio. Jesús me ha declarado limpio en Juan 13, en Juan 15. Tú eres limpio. Ok, soy limpio. Pero tengo que confesar mis pecados para seguir en comunión con Dios. Si no confieso, dice Pablo, a los que persisten, a los que no quieren confesar sus pecados. Eso es lo que quiere decir aquí. No los que fallan más que 2 o 3 o 4 veces. Dios, mira, Jesús pagó o no pagó por los pecados. En 1 de Juan 2.2, Jesús es la propiciación por todos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él pagó. Pero ahora si nosotros andamos, si andamos carnalmente, si andamos no en el Espíritu, sino por nuestros deseos, no buscando el deseo de Dios, sino buscando hacer lo que quiero hacer yo, insistiendo en mi camino, insistiendo en mi voluntad, haciendo lo mío en vez de hacer la voluntad de Dios. Bueno, es cualquier cosa que no proviene de fe, en Romanos 14:23, es pecado. Es pecado. Entonces, Dios me está llamando a otra clase de vida, a la vida espiritual. Pero dice aquí que si un líder, si un anciano en la iglesia, Pablo dice también que no debemos ser muchos maestros. Él nos advierte que no debe haber muchos que son maestros porque nosotros somos juzgados con un juicio más estricto por Dios. Porque es una cosa ser desviado, los Gálatas fueron desviados, pero es otra cosa ser el maestro quien los desvió. Es una cosa ser engañado, es otra cosa engañar. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que humillarnos. Tenemos que ser capaces de ser corregidos por hombres de Dios y también mujeres. Pues, mira, nosotros en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, no tenemos pastoras. Creemos que las escrituras son muy claras sobre este aspecto, que el pastor es un hombre. Esto es tal vez una enseñanza que no hablamos mucho de esto aquí en la radio porque no quisiéramos ser parte de un movimiento para criticar a nadie. No es nuestro deseo nunca criticar o juzgar, porque todos andan delante de Dios.
tú andas delante de Dios, no delante de mí. No, tú no eres responsable a mí, tú eres responsable a Dios. Yo soy responsable también a Dios, pero yo quiero también y puedo ser corregido. Puedo ser corregido por otra persona en el cuerpo. Puedo recibir por esa escritura. Pero si yo estoy violando lo que la palabra de Dios dice, cualquier persona tiene derecho de decirme, pastor, pero esto, lo que tú estás haciendo aquí, o lo que este líder está haciendo, no está bien. Bíblicamente no está bien. Entonces, puedo recibir esa palabra. Yo no tengo que estar enojado, yo no tengo que reaccionar y decir, ¿quién eres tú para decirme a mí? Yo puedo tomar la posición más baja. Yo puedo recibir, puedo decir, ok, tal vez necesito tomar un paso para atrás y callarme, y tal vez necesito recibir lo que la persona me ha dicho. Tengo que determinar si es de Dios o no. No estoy hablando de acusar, no estoy hablando de ser parte de tomar el lado del diablo, quien es el acusador de los hermanos. Eso es algo que tenemos que entender, la diferencia entre acusar y corregir. Dios habla de corregir, pero Dios nunca acusa. Dios sí nos corrige, pero Él nunca nos condena. No hay condenación en Cristo Jesús, pero hay corrección absolutamente. Pregunta a Pedro si Jesús alguna vez le haya corregido. Vamos a ver aquí en 1 de Timoteo 5. Hemos leído verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No es que Él no está... No es que Él está diciendo que no debemos ordenar hombres como para ser pastores, pero Él está diciéndolo no con ligereza. En otras palabras, no rápido, no sin ver las pruebas en sus vidas de un hombre espiritual. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Oh, Dios ama la humildad. Oh, Dios dice que Él resiste al soberbio, pero a la persona que se humilla delante de Él da más gracia. Esto es Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Es de este verso que nuestro ministerio ha tomado su nombre, del hecho de que Dios da más gracia al humilde, a la persona. Tenemos que humillarnos. Como Salomón en 1 de Reyes, capítulo 3 y verso 7, Salomón dice, ahora pues, Yahvé, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Eso es bueno. Es bueno admitir que que no tenemos lo que necesitamos para cumplir el llamado de Dios. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, estoy en medio de tu pueblo, dice Salomón, al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud.
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para aquí cuando habla de juzgar está hablando de gobernar, no de enseñorear sobre ellos, sino para ayudarlos, para entender, para tener sabiduría, discernimiento en cuanto a cómo aconsejar. Dame sabiduría, por favor, Padre. Da pues a tu siervo corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Eso le agrada a Dios. Cuando en Lucas 22, este es otro verso muy bueno en este tema, Lucas capítulo 22 y verso, creo que es 26, estoy buscándolo, Lucas 22, verso 26, ahí está. Mas Jesús dijo en verso 25, Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, Dios mismo, el creador del universo, es un siervo. El gozo de Salomón de servir, hizo de su reino un reino que fue conocido por la sabiduría. Aún la reina de Seba viajó, pero miles de kilómetros para ver la sabiduría y para entender la sabiduría de Salomón, porque ella había oído en otro reino, había oído de la sabiduría que Dios le había dado a él. Porque esto es lo que sucede cuando uno se humilla delante de Dios y cuando los líderes sirven. Pero, ¿qué es lo que estamos sirviendo? Estamos sirviendo al pueblo de Dios. Y somos parte del pueblo de Dios. Soy hijo de Dios, entonces puedo ser corregido por Dios y por la palabra de Dios, y quien quiera que lo hable, puedo ser corregido por la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual digo, no, nadie anda delante de mí. Gente no anda delante de mí. Por eso, si tú o si alguno dice, bueno, pastor, no estamos de acuerdo con la enseñanza suya. Bueno, mira, yo estoy simplemente enseñando la Biblia aquí. Yo no pretendo saber todo, pero soy responsable delante de Dios de enseñar la palabra de Dios. Y lo que encuentro en la Biblia es lo que voy a intentar enseñar a la mejor capacidad que Dios me da, con el don que el Señor me da. Y si el Señor me quita este privilegio de estar aquí en la radio con ustedes, entonces que Él me lo quita. Él puede dar, Él puede quitar. El Señor puede dar una responsabilidad, una oportunidad, una puerta abierta, y el Señor puede cerrar esa puerta también. Pero estoy muy alegre de que soy hijo de Dios y responsable a Dios, y también responsable a servir a Dios y servir a la gente. Y esto es
algo que necesitamos entender. Si tienes un problema con la enseñanza, ve a Dios. Ve a Dios y di a Dios, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Qué dice tu palabra? No qué dice, muchas veces, eso es nuestro problema, muchas veces nosotros estamos más conscientes de la declaración de fe de nuestra iglesia o de nuestro ministerio, en vez de simplemente ir a la Biblia y decir, esta es la palabra de Dios, Dios, corrígeme. Me gusta leer también, a veces me gusta leer a hombres que no están de acuerdo con algo que enseño. Me gusta leer lo que es su punto de vista en cuanto a las cosas, y no para juzgarlos, no para burlarme de ellos, sino para tal vez ser corregido yo. Oh, eso es interesante, ¿no? Tal vez necesito ser corregido. En Proverbios capítulo 9 y verso 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y te amará. Wow. La persona que ama la corrección es una persona sabia, dice aquí. La persona que no quiere ser corregido es escarnecedor, pero el sabio ama la corrección. También Proverbios 13, Proverbios capítulo 13 y verso 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Esto es interesante. En Eclesiastés y capítulo 4 y verso 13, la palabra de Dios dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Que no admite consejos. Pablo dice en Efesios 3 y verso 7 que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que le había sido dado según la operación de su poder de Dios. Y después él dice en verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Wow, la palabra ministro, él dice la palabra, yo fui hecho ministro. La palabra ministro es la palabra diáconos, la palabra griega diáconos, que significa siervo. La verdad es que la palabra diáconos significa una persona que es como un mozo que está atendiendo mesas. Esto es la palabra. Pablo dice, yo fui hecho ministro, diáconos, uno que sirve. No importa la posición que el líder tiene, la posición, el oficio que Dios le da delante de él es para servir. Para Pablo, el asunto no fue el poder o el oficio o el título, sino la responsabilidad de su posición. El poder de Dios le permitió ser diáconos, ser siervo. El poder de Dios le dio la capacidad de servir. Esto es lo que quiero yo. Esto es el corazón que nosotros necesitamos tener. Si vamos a tener el impacto que Dios quiere que nosotros tengamos en el mundo que está alrededor de nosotros, tenemos que ser siervos. Siervos. Oh, Dios ama siervos. Pastores que entienden que son ovejas.
todos nosotros, entendiendo esto y sirviendo al rebaño de Dios, sabiendo que nosotros hemos recibido esta palabra, que ellos, como yo soy hijo y ellos son hijos. Y entonces, hablando a los hijos y diciéndoles y haciéndoles entender, como Dios dice, oh, mi pueblo no tiene conocimiento, pues entonces, que enséñalos. Dios dice, si mi pueblo no tiene conocimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a enseñarlos, pues. Y en Isaías 52:6, Él dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Mira lo que dice aquí en 1 de Juan. Este es un verso que siempre, yo voy a este verso para ser animado. Él dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira, en capítulo 4 de 1 de Juan también, 1 de Juan 4, dice en verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos nosotros confianza en el día del juicio. Podemos tener confianza ahora mismo para el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos su pueblo. Y cuando Dios te corrige, recibe la corrección como hijo. Y en vez de la tristeza, en vez de ser triste por la corrección, tú puedes aún tener gozo. Tú puedes decir, oh, Dios me ama. Por eso Él me está tratando como hijo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, que tú me tratas como hijo y tú me estás guiando, tú me estás corrigiendo para que yo no vaya por mi propio camino, para que yo puedo ser corregido, puedo recibir una palabra de amonestación por otro hermano en el Señor. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por todos los hombres y mujeres de Dios que hay en este mundo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, delante del cual soy responsable para predicar la palabra de Dios y entender que siendo hijo, wow, no para ser hijo, sino siendo hijo, podemos recibir palabras de Él. Amén. Esto ha sido el programa, el mensaje por el día de hoy. Estaremos con ustedes también mañana a esta misma hora para otra hora de gracia. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la hora de gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la hora de gracia.